Buenos días, alumnos de segundo de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre las etapas para producir textos poéticos. Y si hablamos de textos poéticos, estamos hablando de poemas, poesía. Entonces, para darnos una idea de lo que es esto, vamos a ver primero qué es un poema o texto poético. A grandes rasgos, un poema es un tipo de texto por el cual el poeta busca expresar sus sentimientos en términos comunicativos. Es cuando la intención que el emisor pone en el mensaje está centrado en el mensaje mismo. Por esa razón existe un predominio de dicha función poética. El poema tiene su origen en la antigüedad griega, época en que la lira, que es un instrumento musical, era utilizado para acompañar las palabras. Es, por lo tanto, la forma más antigua de expresión artística y tiene su origen en la oralidad, o sea, en lo que llamamos oralmente. Ahora vamos a hablar de las características del poema o texto poético. Un texto poético presenta diversos elementos que lo hacen característico. Entonces, a continuación encontrarás una enumeración descriptiva que te ayudará a comprender sus particulares o sus particularidades. 1. El texto poético es un texto que busca expresar sentimientos. Quien escribe el texto se llama poeta y la voz ficticia que está presente dentro del poema se conoce como hablante lírico. 2. El hablante lírico debe tener una actitud frente al mundo que está representado. Esta actitud puede ser carmínica, que viene de la canción, en la cual predomina un yo, que puede ser apostrófica, dialógica, donde predomina la segunda persona singular, tú, o puede ser enunciativa, contexto, donde predomina la intención de contar una historia en tercera persona, él, de forma poética. 3. El hablante lírico representa sus sentimientos, o sea, sus motivos líricos, a través de objetos tangibles que presenta a través del poema, objetos líricos. Una forma de enriquecer el poema en términos lúdicos, expresivos u ornamentales es a través de figuras retóricas o literarias. Existen varias
como por ejemplo la metáfora, la sinestesia, el epíteto, la comparación, etc. Puedes encontrar en esta página las maneras de utilizarlas. 5. El poema puede estar supeditado al uso de rimas de carácter métrico, o bien puede tratarse de un verso más libre. Dicha decisión dependerá de la intención rítmica del poeta. 6. Un poema es una serie de estrofas en verso. Una estrofa es una serie de versos dividida por un espacio y un verso es una línea del poema. Muy bien, ahora vamos a ver cómo hacer un poema o texto poético en 6 pasos. A diferencia de otros textos más rígidos en su estructura, existen muchas formas de escribir un texto poético. En estricto rigor, es un texto libre, por lo que no debiese existir un manual para escribirlo. A pesar de lo anterior, te proponemos este manual como un punto de partida a una experiencia mucho más personal y liberadora de escritura poética. 1. Lo primero que debiese existir en ti es la intención de expresar algo. Toda expresión de una interioridad implica un sentimiento, por lo que entenderemos esta interioridad como el fundamento de tu poema. Si hay un sentimiento que predomina a la hora de escribir, ese es el temple de ánimo, es decir, el ánimo que predominará a lo largo del texto que escribirás. Si tu sentimiento es de tristeza, muy probable ese sea el temple de ánimo de tu poema. 2. Lo segundo es crear una voz para tu poema. Tal como en la narrativa existe un narrador que cuenta la historia, en la poesía existe una voz ficticia que recibe el nombre de hablante lírico. Este hablante lírico no tiene que estar definido necesariamente. Sin embargo, es bueno que sepas tú, por lo menos, de qué o quién se trata. El hablante lírico puede ser una persona, un hombre, un animal, un perro, una cosa, el planeta Tierra, o incluso una idea abstracta, la esperanza. 3. Lo tercero es descubrir la actitud lírica que tendrá esa voz que has creado. Podrías escoger que esa voz hable desde su interioridad únicamente. Sería una actitud carmínica, que dialogue con otro, apostrófica, o bien que cuente la historia de un tercero, actitud enunciativa. Ahora bien, al principio dije que habían 6
¿no? Pero vamos hasta 3. En la siguiente diapositiva vamos a hablar con la 4, 5 y 6. Ahora en esta nueva diapositiva empecemos por la 4. Una vez que has escogido la actitud de tu hablante, entonces debes comenzar a representar lo que quieres expresar a través de las palabras. La poesía te permite jugar en todos los niveles del lenguaje, a nivel sintáctico, forma, semántico, significativo, pragmático, discurso, etc. Aprovecha este hecho a favor de tu potencial creativo. Escoge cuántos objetos tangibles puedes reconocer en tu entorno, objetos líricos, y utilízalos para representar sentimientos, o sea, motivo lírico, a través de tu poema. Recuerda que todo objeto lírico es un poema. En un poema implica un motivo lírico o sentimiento. 5. No olvides que existen las figuras retóricas. Son muchísimas y puedes comprender a través de esta misma página cómo utilizarlas. Imagínalas como los efectos especiales con los que puedes dotar a tu poema, verdaderos artificios que llenan de expresividad, ornamento y carácter lúdico a tu poema. 6. Tu poema puede responder a la tradición métrica, es decir, tener rimas consonantes, asonantes o bien ser de rima blanca, sin rimas. Utilízala si sientes que aporta el ritmo de tu poema o si sientes que te ayudará a memorizar el texto. Muy bien, ahora vamos a ver las etapas para producir textos poéticos. Primeramente, tenemos que planificar el texto. ¿Cómo lo vamos a planificar? Vamos primero a elegir el motivo de inspiración. Seguidamente vamos a elegir el tema. Después del tema vamos a identificar las características del ser, o sea, de quién se va a escribir. Y por último vamos a ver lo que es la selección de la forma. Terminado esto, vamos a escribir el primer borrador. Para escribir el primer borrador hay que emplear un lenguaje diferente al que usamos cotidianamente, o sea, que usamos siempre, ¿no? De ahí cada verso debe estar en una sola línea y en rima. Seguidamente, tener en cuenta que el orden de las palabras dan musicalidad al verso. Y como etapa 3 hay que revisamos y corregimos lo que hemos escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a comprobar si las expresiones tienen ritmo. También vamos a ver que hay que tratar de ser originales en los versos, verificar el uso de adjetivos y por último vamos a corregir la ortografía. En la etapa 4 editamos lo que hemos escrito.
Pero antes de editar hay que escribir nuevamente el texto poético. Y después alinear el texto de forma que tenga impacto visual. Y por último, vamos a incorporar una imagen relacionada con el contenido. Todo esto vamos a realizarlo al momento que nosotros querramos producir un texto poético. Tenemos que tomar en cuenta todas estas etapas.